Hola, estimados universitarios, Maiteiroru PM Muara. Una vez más, bienvenidos a la asignatura Teorías de la Comunicación. La clase anterior habíamos desarrollado el origen del funcionalismo y los distintos planteamientos de sociólogos, antropólogos y filósofos sobre esta teoría. En esta ocasión, vamos a desarrollar la segunda parte de la unidad 2 que se refiere a las bases de la teoría del funcionalismo. Entre ellas encontramos la teoría liberal, el empirismo y el positivismo. En cuanto a la teoría liberal, tenemos dos representantes principales, quienes son John Milton, quien había escrito sobre esta teoría en 1644, y luego tenemos a John Stuart, quien en 1859 había escrito sobre esta teoría. Él afirma y defiende el derecho a no ser imparcial en un juicio y el derecho a equivocarse. Pero, ¿qué es, en síntesis, la teoría liberal o de prensa libre? Esta teoría daba amplia libertad para poner en los medios lo que se quisiera, lo que los productores quisieran, incluyendo la violencia. Esta teoría se originó como reacción a la tradición aristocrática, donde la institución pública aristocrática pretendía tener el monopolio sobre la verdad. Milton y Stuart Mill proclamaban que el último criterio para la verdad y los valores es la conciencia individual. Ellos afirman que cada persona contribuye a una verdad pública cultural, construida socialmente por todos y que por lo tanto se puede mejorar. Ellos afirman que ninguna institución tiene la verdad y que cada uno debe buscar la verdad y que cada uno la puede presentar al público como en un foro o a través de los medios de comunicación. Ellos eligen a la prensa libre o la teoría liberal como estandarte y ejemplo de la libertad. Proclaman que ella debe ser el mercado libre de las ideas. Ellos afirman que el que haya prensa libre tiene la ventaja de que la sociedad puede conocer así lo que sus individuos piensan y quieren. ¿De dónde surgió la palabra o las palabras de cuarto poder? Este término nació con Edmundo Burke en Inglaterra al final del siglo XVIII para referirse al poder político que tenía la prensa, junto con los otros tres, los lords, la iglesia y los comunes. Afirman que un presupuesto era que los medios eran poderosos. Por eso se les llama el cuarto poder. De esta manera, entonces, gracias a que se le denomina cuarto poder a los medios de comunicación, se llega a una concepción mercantilista de comunicación. Y esta concepción favoreció el nacimiento de la comunicación como una ciencia, además de la profesionalización universitaria de los periodistas y las investigaciones comerciales para conocer las necesidades de la audiencia. En cuanto a las investigaciones comerciales, entonces surge el término de marketing en la década de 1920 y 1930. La demanda del mercado.
sea de los publicistas, de los políticos y evangélicos. Y esta demanda hizo que se desarrollara la ciencia del marketing, los métodos cuantitativos estadísticos, las teorías de motivación psicológica y los métodos de medida de actitudes. La meta del marketing era penetrar al mercado. De ahí vienen las teorías de persuasión e información. Afirman que los medios o la información va a los líderes, la información va de los medios a los líderes comunitarios de opinión y de estos a la gente. Y toda esta idea se reforzó la creencia del poder inmenso que tienen los medios de comunicación. Pasamos entonces al positivismo. Como ya habíamos desarrollado en clase anterior, el padre del positivismo fue Augusto Comte. Él afirmaba que el hombre intenta descubrir con el uso bien combinado del razonamiento y la observación. Según el positivismo, el único conocimiento válido es el científico. Entonces ahora vamos a conocer el positivismo comunicacional. El positivismo comunicacional tiene los siguientes principios. Se limita a narrar hechos sin indicar causas ni consecuencias, que serían consideradas por ellos como explicaciones subjetivas. Entonces, solamente se limitan a narrar hechos sin subjetividades, sin opiniones. Proclaman que se puede separar tajantemente la información de la opinión. En síntesis, su ideal es la objetividad y la neutralidad. Y contra el positivismo comunicacional se proclamaron en contra varios autores. Entre ellos tenemos a Ortega y Gasset, a Wittgenstein y entre otros. Ellos afirman que, primeramente, existen errores del periodismo positivista. El hecho ocurre en realidad, dicen, pero cada uno lo conoce de una forma subjetiva, es decir, de acuerdo a sus opiniones, según sus diversas posibilidades y por lo tanto de una forma diversa. No lo llegan a conocer por completo, dicen. Por ejemplo, cuando se pasa en la carretera junto a un accidente. Segundo, lo interpreta de forma diversa en base a la selección del contexto. Siguiendo el ejemplo anterior, uno ve el auto accidentado desde su ángulo. No lo ve por completo, aunque se baje y le dé la vuelta, no lo acaba de ver por completo, dice. Tercero, lo cuenta también de una forma diversa con un texto que trata de describir lo mejor posible lo ocurrido, pero que nunca lo hará objetivamente y sin subjetividades, dice. Es decir, sin opinar, sin expresar su punto de vista. Por lo tanto, no existe ni la objetividad ni la neutralidad, dicen los que proclaman contra el positivismo comunicacional. Estos autores afirman que porque el conocimiento humano es relacional e interpretativo. Uno puede acercarse a la supuesta verdad, dicen, que en realidad nadie llega a conocer íntegramente. Por ello se necesita sopesar críticamente las fuentes de información.
y buscar las causas y las consecuencias, inclusive conocer los motivos del conflicto, la posición concreta de cada parte con las razones que aducen. Es decir, ellos están en contra de lo que pretendían los positivistas. Existen algunas consecuencias del periodismo positivista. Los medios positivistas hacen una idolatría de la rapidez y de lo actual. En ese sentido, buscan la primicia. La competencia entre los medios no se centra en la mejor información, sino en la rapidez. Para llamar la atención, se elige inclusive lo extravagante y de esta manera caen al sensacionalismo. La segunda consecuencia serían: los medios positivistas sacralizan cualquier opinión sin hacer exámenes profundos. Al no saber presentar lo esencial de los hechos de una forma completa, se recurre entonces a meras opiniones sin fundamentos, inclusive muchas veces para llenar espacios, si se trata de diarios. Y por último tenemos la transparencia positivista, que es una manipulación. ¿Pero por qué? Afirman que la objetividad positivista debe ser un reflejo, debe ser transparente de la realidad sin ninguna interpretación. Sin embargo, el periodista positiva no puede seleccionar, es decir, el periodista positivista no puede seleccionar ni valorar la información. Si lo hace, se le acusará de manipular la información, dice. Esto ocurre cuando, por ejemplo, entrevistamos a nuestra fuente, tenemos su declaración, pero nosotros como periodistas necesitamos hacer una interpretación de lo que había dicho. No podemos escribir todo en citas textuales, necesitamos realizar un encabezado, necesitamos un copete. Entonces, obviamente necesitamos hacer una interpretación de las informaciones que recibimos de nuestra fuente. Esto es ser transparente para el positivista, dice. Esta proclamada transparencia esconde ya en sí una manipulación, dice, pues toda información ya es una interpretación. Es lo que les decía, ¿verdad? Nosotros, al tener la información de nuestra fuente, necesitamos procesar cuál es la validez, cuál es la confiabilidad que tiene esa información que habíamos recibido. Entonces, ahora pasamos al empirismo. Como habíamos ya desarrollado en la clase anterior también, el padre de esta teoría fue John Locke, quien afirma que todas las ideas proceden de la experiencia. Y es lo que sucede con el periodismo. Los periodistas, tenemos que conocer la realidad, tenemos que vivenciar para que podamos expresar, para que podamos difundir. Entonces, como conclusión, como ya habíamos analizado en la teoría liberal, la teoría positivista, el empirismo, son bases que fundamentan el funcionalismo, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Y según lo que habíamos abordado, se siguen utilizando esas teorías hasta la actualidad. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención y nos reencontramos en la próxima clase.